ya saben que vamos a iniciar nuestra semana 1 y 2. Uy, súper divertido, ¿cierto? Cuarto periodo, sí señores, vamos a iniciar nuestro cuarto periodo y es muy importante, muy importante que pongamos todas nuestras pilas para poder hacer todas las cosas bien y así salir súper bien en nuestras actividades. Entonces, antes de seguir, para empezar nuestras actividades de math, vamos a recordar las frases de inglés. Para la semana número 1 tendremos Who want to participate? Who want to participate? ¿Qué significa quieres participar? Eso va a ser de la semana número 1. Y para la semana número 2 tendremos me, ¿qué significa yo? Estas van a ser nuestras dos frases para la semana 1 y 2, ¿listo? Pero recuerda todas las frases también que hemos venido trabajando desde inicio de nuestras clases. Recuérdalas todas, al mismo tiempo practícalas porque son muy importantes. Y ahora sí iniciaremos. Vas a observar muy bien estas fracciones que te voy a colocar ahí. Vas a observarla y me vas a decir qué características tienen igual. ¿En qué se relacionan ellas? 2 décimos, 15 cienavos y 12 milavos. ¿En qué se relacionan esas tres? Obsérvalas muy bien, ¿listo? Y por nuestras clases en jueves, tú me comentas cuál es la semejanza entre ellas. ¿Listo? Y durante estas 2 semanas vamos a hablar acerca de las fracciones y los números decimales. ¿Sabes qué es un número decimal? ¿Cómo nombramos esos números? Entonces vamos a iniciar. Vamos a empezar hablando sobre las fracciones decimales. Cuando hacemos referencia a fracciones decimales, estamos hablando o refiriéndonos a aquellas fracciones en el que el denominador son potencias de 10. ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí tenemos 2 décimos. Esto es una potencia de 10. ¿Por qué? Porque en el denominador, miren que es 10. También vamos a encontrar 30 cienavos. Miren que el 100 es una potencia de 10. Entonces, cuando encontremos fracciones como estas, en las cuales los números que están en el denominador sean potencias de 10, vamos a poder decir que eso es una fracción decimal. Ahora, estas fracciones que tenemos aquí, decimales, las podemos convertir a números decimales. ¿Cómo las convertimos a números decimales? En este caso, que tenemos aquí 2 décimos, puedes empezar a hacer la división 2 entre 10. Recuerda que si no se puede, tienes que agregarle un 0 y acá le agregamos un 0, ¿cierto? Una coma. Y ahora sí, en la tabla del 10, un número que multiplicado nos dé 20 es el 2. Nos da 20 y hacemos el proceso que nos da 0. Es decir, que la división nos queda 0,2. 0,2. Este es el resultado de esta división. Esto es una fracción decimal y este es un número decimal. ¿Por qué se llama número decimal? Porque tiene una parte entera, tiene una coma y tiene una parte decimal. Es decir, esta que está en la parte de adelante es la parte entera. Aquí tiene la coma que se llama coma decimal y en la parte de atrás, después de la coma, tiene una parte que se llama parte decimal. Está compuesta por esos 3, por lo tanto, ese es un número decimal. Número decimal debe tener parte entera, coma decimal y parte decimal. ¿Listo? Entonces, así es como podemos hallar el número decimal. Otra opción, otro truco más facilito es, en este caso, miren que son 100, están dividiendo 30 entre 100.
Simplemente cuando te dan el número, tú miras que la coma no la colocan porque está en la parte de atrás. Como te dicen 100, tienes 2 ceros, ¿cierto? Esos 2 ceros indican que vas a correr la coma hacia la izquierda. Si la coma está aquí y el denominador te dice que tienes que correr 2 veces la coma hacia la izquierda, tú lo que haces es 1, 2, colocas la coma aquí y le agregas un 0. Entonces el número decimal te viene quedando 0,30. Esto también puede ser un truquito para que no hagas la división. Puede ser un truquito también que puedes utilizar para calcular el número decimal de esta fracción decimal. Puedes aplicar el mismo truquito para este. Entonces, mira que aquí son ¿cuántos ceros? 3 ceros. Es decir, que debes de correr la coma hacia la izquierda 3 unidades. La coma está acá, empiezas a correr 1, 2, 3. Es decir, que la coma va aquí. Y adelante se le coloca un 0. Entonces, el número va a ser 0,120. Y ya convertimos. Ahora, si es el contrario y nos dan el número decimal y quieren que lo coloquemos como una fracción decimal, lo que tenemos que hacer es el número, colocamos el número completo arriba, 123 sin coma, y en la parte de abajo, como ya ustedes saben que son potencias de 10, cuentas los números que hay en la parte decimal, es decir, los números que hay después de la coma. ¿Cuántos números hay después de la coma? 2. Entonces tú le agregas 2 ceros. Y mira que de número decimal pase a fracción decimal. Vamos a hacer otro ejemplo para que puedas entender. Vamos a hacer 92,123. Listo, allí tenemos ese número decimal. Vamos a convertirlo a fracción decimal. ¿Qué debemos de hacer para convertirlo? Colocamos la raya, el número lo colocamos completo, sin coma. Colocamos el número completo, allí está. Y en la parte de abajo, recuerden que es potencias de 10, va el 1. Miramos cuántos números hay después de la coma. Es decir, cuántos números hay en la parte decimal. ¿Cuántos números hay? 1, 2, 3. Como hay 3 números, colocamos 3 ceros. 1, 2, 3. Y así es como podemos pasar de número decimal a fracción decimal. Y de esta manera puedes pasar de fracción decimal a número decimal. Ahora, ¿cómo podemos nombrar a esos números? Por lo menos 1,23. ¿Podemos nombrarlo así? No, ¿cierto? No, los números decimales también tienen una tabla de posiciones. Por ejemplo, vamos a tener aquí el número 12 cienavos. Vamos a tener ese ejemplo ahí. Ese ejemplo lo vamos a representar aquí en la tabla de posiciones. Esta es la tabla de posiciones. Listo, entonces, primero, ¿qué debemos de hacer? Colocarlo o pasarlo a número decimal. ¿Cómo lo pasamos a número decimal? Recuerden que si tiene 2 ceros, la coma está en la parte de atrás, 1, 2, aquí nos quedaría la coma y adelante 0, es decir que sería 0,12. Ese va a ser el número decimal y aquí tenemos la fracción. Ese número 0,12 lo vamos a colocar en la tabla para poder llamarlo o para poder nombrarlo. En este caso, la parte que está antes, esta parte que está antes de la coma se llama parte entera. Como está simplemente el 0, eso iría en la unidad, es decir, el 0 iría aquí. Luego sigue la coma. Miren que tiene la coma, colocamos la coma y finalmente está el 12. Como es el 12 es la parte decimal. Parte decimal es después de la coma, los números que siguen después de la coma. Entonces,
colocamos aquí el 12. 1, 2. Listo. Al momento de leerlos, ¿cómo lo leeríamos? Se lee 12 centésimas. Hasta donde termina el número, se le coloca el nombre. En este caso sería 12 centésimas. Si por ejemplo acá hubiera otro número, como por ejemplo el 2, en esta parte de acá, si fuera un 2 que habría, entonces sería 122 milésimas. 122 milésimas. Vamos a hacer otro ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, este número, 1,3, no se leería 1,3. Primero lo colocamos en la tabla de posiciones, que quedaría parte entera, aquí parte entera, que es 1, ¿cierto? Vendría la coma y la parte decimal, que sería 3. Y al momento de leerlo sería una unidad, 3 décimas. Una unidad, 3 décimas. Por el contrario, si tenemos el número no sería 243,23. No. ¿Cómo se tendría que leer? Primero lo ubicamos en la tabla de posiciones. Recuerden que el que está aquí adelante es que la parte entera. Como es la parte entera, entonces ubicamos. ¿Quién iría en la unidad? ¿Quién sería el de la unidad? En 243. ¿Quién sería la unidad? En ese caso sería el 3 en la unidad, el 4 en la decena y el 2 en la centena. Esa sería la forma en que nos quedaría ese número representado en la parte entera. Ahora, ¿qué vendría? La coma teacher. Luego coloco la parte decimal. ¿Cuál es la parte decimal? Lo que está después de la coma, es decir, el 2 y el 3, el 23. Coloco el 2 y acá el 3. Los números no se pueden colocar pegaditos, ¿listo? Cada quien tiene su posición. Ahora sí, vamos a leer este número. ¿Cómo nos quedaría? 243 unidades, 23 centésimas. Mire, porque termina hasta la centésima, entonces sería 243 unidades, 23 centésimas. Y así es como podemos nombrar los números decimales de acuerdo a las características que se indiquen. Es muy importante reconocer cuál es la parte entera, cuál es la coma decimal y cuál es la parte decimal, para así ubicarlos en la tabla de posiciones y poder leer, hacer lectura de cada uno de ellos. Ahora hablemos sobre la equivalencia y orden de los números decimales. ¿Cómo podemos nosotros hallar o buscar una fracción equivalente a la que nos dan? Si tenemos, por ejemplo, 3 sobre 10 y queremos buscar una fracción equivalente, lo que hacemos es simplificar con potencias de 10. Es decir, escoger un número de los naturales, pero que sea potencia de 10. Es decir, puede ser 10, 100, 1000, 10.000, el que tú quieras, pero que sea potencia de 10. Cuando hayas escogido ese número que sea potencia de 10, lo vas a multiplicar tanto por el número de arriba como por el número de abajo. Es decir, el 3 lo vas a multiplicar. En este caso yo voy a coger el 10. ¿Por qué? El 10 es una potencia de 10. Entonces cojo el 10, multiplico, estoy simplificando. Y también escojo el número de abajo y multiplico por el mismo número. Al momento de hacer eso, el de arriba me va a dar 30 y el de abajo me va a dar 100. Entonces voy a tener que esta fracción, 3 décimos, va a ser igual a 30 100 avos. ¿Cómo compruebo si eso es verdadero? Multiplico en cruz 3 por 100, nos va a dar 300 y luego 30 por 10, que también nos va a dar 300. Como el resultado fue el mismo,
podemos entonces decir que estas dos fracciones son equivalentes. Y así es como podemos hallar fracciones equivalentes. Simplemente tienes que escoger un número, pero ese número debe ser potencia de 10. Multiplicas tanto el numerador como el denominador y finalmente te va a dar una fracción equivalente. Vamos a hacer otro para observar. Vamos a tener aquí 40 sobre 100. Vamos a escogemos la potencia, una potencia, vamos a coger en este caso, vamos a coger el 100, listo, vamos a multiplicar por 100. Multiplicamos 40 por 100 arriba y multiplicamos 100 por 100. ¿Listo? Hacemos la multiplicación que esto nos va a dar 4000 y en la parte de abajo nos va a dar 10.000. Y ese sería el resultado. Es decir que esta fracción 40 cienavo va a ser igual a 4000 10.000 avos. Y así es como hallé una fracción equivalente. Ahora vamos a mirar cómo podemos ordenar esos números decimales. Si por ejemplo tenemos aquí varios números, por ejemplo, tenemos 3,42, también tenemos 3,22, tenemos 20,5 y tenemos por acá 4,3. ¿Listo? Esos son los números. ¿Cómo sabemos cuál es menor? Lo primero que debemos de hacer es mirar la parte entera de todos los números decimales que estemos comparando, que estemos ordenando. Entonces, miramos la parte entera. Aquí es 3, aquí también es 3, es decir que son iguales. Aquí es 20 y aquí es 4. Cuando miramos la parte entera, observamos cuál es el mayor de la parte entera. En este caso, el mayor vendría siendo el 20, ¿cierto? El 20 vendría siendo el primero, porque es el número mayor. Luego vendría siendo el 4, el 4 vendría siendo el segundo mayor. Ya entonces mira que podemos ir ordenando. 20,5 y luego vendría 4,3. Este es mayor, luego le sigue este. Ya hasta ahí identificamos eso. ¿Qué pasa con estos que están acá? Miren que tiene 3 y tiene 3, es decir que son iguales. Luego que ya hayamos identificado la parte entera, ahora nos vamos para la parte decimal. En la parte decimal vamos a empezar, ojo, vamos a empezar cifra por cifra, es decir, 4, 2. ¿Quién es mayor, el 4 o el 2? Muy bien, en este caso es el 4. Como el 4 es el mayor, entonces este viene siendo el tercero en la posición, el tercer mayor. Vendría quedando 3,42 y el último vendría siendo este, 3,22. Entonces, siempre que vayamos a ordenar o mirar cuál es mayor o cuál es menor, debemos de mirar primero la parte entera. En la parte entera ya podemos identificar cuál de ellos es mayor. En el caso en el que, por ejemplo, se tengan los mismos números en la parte entera, debemos de ir a la parte decimal, como es en este caso. Y en la parte decimal debemos de empezar cifra por cifra. Y debemos de empezar de izquierda a derecha en la parte decimal. Es decir, del 4 hacia atrás, del 2 hacia atrás, de izquierda a derecha. Ahora, muchas veces vamos a encontrar que no nos dan o no nos dicen, no, tienes el número decimal, sino que nos dicen, como por ejemplo, 12 sobre 100. Y también nos dan otro número como por ejemplo 4,23 centésimas. En este caso, ¿cómo podemos saber si este es mayor o este es menor? Lo que tienes que hacer es, este número que está aquí, lo conviertes a un número decimal, porque recuerda que esto es una fracción decimal. La puedes convertir
o la debes convertir a un número decimal, ya sabes cómo convertir, recuerda que tiene dos ceros, correr la coma hacia la izquierda, 2 unidades, aquí queda y nos quedaría 0,12. Ahora empiezas a mirar, ¿quién es mayor? ¿0,12 o 4,23? ¿Quién es mayor? En ese caso empezamos a comparar como la parte entera y la parte entera. ¿Quién es mayor, el 0 o el 4? Muy bien, el 4 es mayor, entonces ahí simplemente colocamos que 4,23 centésimas es mayor que 0,12 centésimas. Y así es como podemos nosotros ordenar o mirar cuál es mayor, cuál es menor o si son iguales. Por acá vamos a hablar acerca de la suma y la resta con números decimales. Aquí tenemos 3 números. Vamos a mirar cómo es el proceso, cómo hacemos para sumar esos números. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en el momento que vayamos a hacer la suma, siempre las comas deben de tener un orden, deben de ir en una línea. Es decir, vamos a empezar a hacer la suma. Vamos a sumar. Para hacer la suma de estos 3 números, tenemos que organizar. Cogemos el primero y lo colocamos, coma 78. Ya colocamos el primer número para sumar. Ahora escogemos el segundo. La característica, algo que debes de tener en cuenta, la coma debe ir debajo de la coma. Entonces, la coma, aquí está la coma. ¿Qué número van después de la coma? 0,34. 0,34. ¿Qué número van antes de la coma? 325. 325. Y mira que ya lo organizamos. Ahora nos vamos con este que también lo vamos a sumar. Colocamos la coma. ¿Qué número va después de la coma? El 3. ¿Y qué números van antes de la coma? El 75. Ah, como aquí hay 3, entonces 75 solamente son 2. Lo colocamos aquí. Y miren que la coma quedó debajo de la coma. No se cambió, no quedó rodadita para ningún lado. Quedó en la misma hilera. Luego pasamos la rayita y empezamos a sumar. Algo muy importante, miren que termina hasta acá. Entonces aquí le agregamos 0, aquí 0. Y acá también 0 porque pues allí no había más número. Empezamos a sumar normal como nosotros sabemos sumar. 4, ¿cierto? 8 más 3 nos da 11. Colocamos 1 y llevamos 1. Seguimos 7 más 1, 8 más 3, 11. También colocamos aquí. ¿Qué pasa con la coma? La coma queda en la misma dirección, mire. Es decir que la coma queda ahí. En la misma filita queda la coma. Seguimos. 6 más 1, 7. 7 más 5 nos da 12. 12 más 5 nos da 17. Colocamos el 7 y llevamos 1. Seguimos acá. 5 más 1, 6. Más 2, 8. Más 7 nos da 15. 5 y llevamos 1. Recuerden que aquí también hay un 0 porque no hay nada. Aquí 1 más 2, 3. Más 3, 6. Y ese fue el resultado que nos dio. Miren que sumar, solamente lo que deben de tener en cuenta es el orden y que las comas queden en una sola línea. Ahora, vamos a hacer la resta. Vamos a utilizar este y este. Vamos a hacer la resta. ¿Qué debemos de hacer? Colocamos de acuerdo al sistema de posición de los números decimales. ¿Listo? Primero colocamos el número y finalmente colocamos el siguiente. Recuerden que aquí es una resta. Empezamos a hacer nuestra resta. Empezamos por aquí. Recuerden que aquí hay 0 porque no hay nada. 3 si nos quitan 0, 3. 2 si nos quitan 2, 0. Coma. Va debajo de la coma. Ahí sigue la coma. Posteriormente aquí
Miren que como es 3 y nos quitan 4 no se puede, ¿cierto? Entonces le prestamos, queda siendo 13 y él queda siendo 1. 13 y nos quitan 4, 9. Aquí nos quedó 1, recuerden que prestó, y acá 1. Entonces el resultado de la resta sería 119,3 centésimas. Y esta es la forma como resolvemos también las diferentes restas que se nos presenten. Recuerden, es importante colocarlas de acuerdo al orden y las comas deben de estar organizadas en una misma línea, no puede quedar ni más para acá ni menos para acá, ¿listo? Siempre en una filita, en un orden. Ahora que ya sabemos cuáles son las fracciones decimales y los números decimales, vamos a colocar todo esto en práctica. Vamos a realizar las actividades de tu libro desde la página 129 hasta la página 135. Recuerda que también vas a tener 2 quizzes en plataforma Educa y por aquí, por Clases Academia, vas a tener tu medio número 1, el cual es el inicial para el cuarto periodo. Antes de realizarlo, recuerda que debes hacer las actividades de la página para poder afianzar un poco más y poder realizar este medio. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.